en Canal 4. Bueno, como todos los jueves estamos en nuestro programa Aquí Ahora Salud, como siempre con mi coequiper, el doctor Jorge Bianchini. Buenas noches. En este caso vamos a hablar tenemos invitados a un conocido cirujano de la ciudad, así que el tema de hoy va a ser la cirugía y particularmente la cirugía mini-invasiva. Así que bueno, voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Pablo Pozzi. Juan, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Recién, cuando estábamos esperando para comenzar nuestro programa, se planteó una interesante conversación entre Juan y Jorge sobre un poco la historia de la cirugía en San Francisco. Así que yo le digo, bueno, le pediría que retomen un poco esa conversación porque a mí me resultó muy interesante y creo que a usted también le interesará ver los orígenes, quiénes fueron los primeros cirujanos de la ciudad y cómo fueron pasando uno tras otro. Así que siéntase con libertad para continuar la charla, Jorge. Bueno, sí, buenas noches. Habíamos conversado así fuera de cámara de los que yo me acuerdo. Obviamente que hay algunos anteriores todavía que vamos a tratar de documentarnos con gente que sabe mucho de la historia de San Francisco, como Arturo Bienedel, que le vamos a preguntar para que él haga su aporte, de digamos quiénes fueron realmente los primeros. Yo, de los que yo recuerdo, es el profesor Mastrosimone, que ha tenido mucha trascendencia fundamentalmente en la comunidad italiana de San Francisco, porque era un médico que se había formado en Italia. Hay alguna pequeñas bibliografías al respecto al doctor, así que yo te comprometo aquí públicamente, Juan Pablo, para que preparemos juntos alguna historia de la cirugía de San Francisco, con ayuda de gente, del profesor de historia, de gente que tenga alguna experiencia, para hacerla conocer, porque creo que es interesante. Es decir, empezando del profesor Mastrosimone, reiterando que anteriormente ha habido cirujanos también en San Francisco, porque los médicos eran médicos generalistas y hacían cirugía, por lo menos de los que yo me acuerdo del profesor Mastrosimone, porque era profesor en Italia y trabajó aquí, donde después funcionó ahí en calle J. Paso, que ahora están para hacer mejor dicho, que ya están haciendo un edificio de los tribunales viejos, que era toda una clínica, eso era un cuarto de manzana, y operaba ya en la década del 40. Y era un personaje muy pintoresco. Un personaje muy pintoresco, sí. Yo era niño y me acuerdo que era un señor alto, muy, digamos, imponente su figura, era pelado, era un hombre con una voz muy estentoria, muy gruesa, y por ahí realmente hemos visto, y a lo mejor los médicos que tienen alguna experiencia también, decía que cuando uno le hacía el interrogatorio a la gente, decía, me operó el profesor Mastrosimone. Y lo que nos llamaba la atención que era que, y porque muchos decían así, en una herida del apéndice, una apendicectomía, hacía, por ejemplo, levantar un riñón caído, una cosa que a nosotros siempre nos quedaba con el signo de pregunta, ¿no? Otro de los... Se manejaba con choferes. Se manejaba con choferes, era muy... Creo que nunca supo
un señor Portilla, el señor Portilla era el chofer, y era muy afecto a la cacería también. Sí, creo que inclusive, no sé si todavía está un campo que está por ahí cerca de Tránsito, por ahí sabía tener un campo, no sé si habrá quedado para alguno de los herederos. Bueno, después otro de los cirujanos que yo recuerdo es el doctor Eustaquio González Fernández, un cirujano que era de alta gama para esa época de San Francisco, como se dice actualmente. Era un hombre que se había formado en Buenos Aires y era un habilísimo cirujano que ya en la década del 50 hacía cirugía de alta complejidad. Otro de los que yo voy recordando, sí, el doctor Luis Costamaña, que había sido jefe de la sala 1 del hospital J. Viturraspe, el doctor Juan Javier Bottiglieri. El doctor Carrá, que es justamente la Cruz Azul lleva el nombre de él porque cuando a los 30 y pico de años, días antes de fundarla, se muere de un infarto, y entonces el doctor Verdiel, el doctor Minuzzi y mi abuelo, el doctor Pedro Pozzi, le ponen el nombre de Carrá. Por eso el nombre de la Cruz Azul se llama Clínica Carrá, por el amigo que fallece días antes de inaugurarla. Claro. Y yo me he criado en la casa de Minuzzi. Y de mi abuelo. Claro, sí, al frente de mi abuelo. Al frente de tu abuelo, sí. Así que, y después un cirujano, que ahora por la memoria, que trabajaba, el doctor Estivil. El doctor Estivil, claro, vivían todos en el mismo barrio. Claro, que donde había un policonsultorio donde estaba el doctor Estopán, el doctor José María Joín, el doctor Barbaresco, ahí en calle San Juan, y ese era uno de los cirujanos más viejos que uno conocía como médico joven realmente. Lo más curioso es que después la camada que sigue de cirujanos, también todos brillantes, como lo nombraste, José María Joín, Juan Javier era otra escuela. Mi padre, Alberto Guione, Alberto Giustetti, Jaime Juaneda, que venían del Temístocles. Todos vienen de la escuela de García Castellanos, del Córdoba, que fue una escuela que hizo historia en la cirugía. Realmente las primeras residencias del país, la primera residencia de Córdoba y quizás una de las escuelas más famosas que hubo de cirugía. Y son todos, tanto José María, como Alberto Guione, como mi padre, Hugo Lupi de las Varillas, son todos de la misma escuela. Y fue una camada de cirujanos realmente buenos, brillantes. Claro, que era jefe de cátedra en el Hospital Córdoba. Claro, fue jefe de servicio muchos años y director del Hospital Córdoba. Claro. Bueno, muy interesante. Vamos a tener que hacer otro programa. Pero digamos, investigar un poco los primeros realmente, ¿no? Que uno no tiene referencia. Bien, particularmente en el tema que nos convoca hoy, por el cual lo hemos invitado a Juan Pablo, es la cirugía mini-invasiva, ¿no? Lo que se llama la cirugía por laparoscopía. ¿Querés, Juan, contarnos un poco de qué se trata esto? Sí, hoy en día, no solo en la cirugía, pero yo veo en las especialidades de ustedes, en cardiología y demás, se trata de hacer el menor daño posible al paciente. ¿Por qué el menor daño posible al paciente? Se trata de que el paciente se recupere rápidamente a la actividad laboral, no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones de dolor, o sea, el dolor prácticamente desaparece, de cuestiones inmunitarias. Se está demostrado que el abdomen abierto, por hora de abdomen abierto, disminuye muchísimo la inmunidad y la respuesta inmunitaria a distintas enfermedades. Y obviamente no podemos discutir la ventaja de no tener incisión y no abrirla o romper la cavidad abdominal como hacíamos antes. ¿De qué se trata particularmente la cirugía laparoscópica y mini invasiva? No se usa solo laparoscopio, se usa endoscopio en algunos casos, y se trata de realizar una intervención quirúrgica por incisiones mínimas o punciones en algunos casos. Cada vez son menores las incisiones. Con instrumental que va dentro de la cavidad abdominal. Que va dentro de la cavidad abdominal. Se puede trabajar sobre hígado, sobre vía biliar. Vía biliar se está trabajando en forma muy similar a lo que hacen en la especialidad de ustedes, en cardiología, con hemodinamia. Se ponen stent, se dilatan las vías biliares, se ponen balones. O sea, se está trabajando muy similar a la hemodinamia. Y la historia de esto de la cirugía mini invasiva,
¿Es de larga data? ¿Cuándo comienza la cirugía a nivel mundial a trabajar así? La laparoscopía empezó más o menos en el 87 con Philippe Muret en Francia, pero curiosamente ya había un cirujano en Bahía Blanca, Olsen, que no logró la publicidad de Philippe Muret, pero ya estaba haciendo estas cirugías en ovejas, se estaba entrenando en ovejas y realizaba colistectomía en ovejas en Bahía Blanca, es argentino. Pero obviamente Philippe Muret en Francia fue el que la publicó y las que hizo la primera colistectomía en el 87 más o menos. ¿Qué significa una colistectomía? La extracción de la vesícula por laparoscopía, que hacemos una incisión en ombligo, del tamaño de una lapicera Bic más o menos, una incisión en esta zona, en la zona media del abdomen, y 2 incisiones chiquititas al costado debajo del hígado. Y la vesícula la despegamos del hígado. Una vez que la despegamos ponemos 2 clips de titanio en el cístico, que es el conductito que sale de la vesícula, y la extraemos por el ombligo. Pero se extrae, lo que la gente a veces me pregunta es si extraemos la vesícula. La vesícula se extrae porque lo está enfermo la vesícula. Juan, ¿cuál es la cirugía mínimamente invasiva más frecuente que se, digamos, practica aquí en San Francisco? Hoy en todas las clínicas de San Francisco, en todos los servicios, la colistectomía se hace en todos lados. Y los gold estándar que da, o sea, lo que se hace, los 2 más frecuentes en el país es colistectomía, o sea, extracción de vesícula y apéndice, que son los gold estándar que da la Sociedad Argentina de Cirugía. Explícanos un poco qué quiere decir lo que son los gold estándar. La indicación absoluta, o sea, claro, lo que debes hacer por la laparoscopía. Claro. Después hay opciones, distintas corrientes. ¿Y hay algún caso de cálculos en la vesícula, cálculos en el coledo, que sí, en las vías biliares, que tiene, digamos, alguna indicación de la vieja cirugía de la colecistectomía, o ya la cirugía mínimamente invasiva, digamos, cubre todo el espectro de la patología? Cubre absolutamente todo el espectro. Depende del entrenamiento del cirujano. A lo mejor sí, obviamente. Un cirujano más hábil puede trabajar sobre coledo, coabrirlo, sacar los cálculos dentro del coledo, o hacerte una anastomosis a una velocidad más rápida que un cirujano a cielo abierto, incluso, y con más habilidad. Eso depende del entrenamiento del cirujano, pero incluso en San Francisco, yo hablo permanentemente con todos los cirujanos de la ciudad y no hay ninguna discusión en vesícula, nadie se le ocurre hoy operar convencionalmente. Claro, eso... terminamos con esto. El postoperatorio de la cirugía mínimamente invasiva, si la cirugía endoscópica, ¿cuántos días habitualmente es, tanto para vesícula como para apéndice, y cuántos días era con la colecistectomía convencional, digamos? Mira, en muchos lugares la colecistectomía es ambulatoria. O sea, vos te operás y a la tarde te vas. O sea, disculpame, Víctor, para explicarle un poquito a los que nos están escuchando. Cuando el doctor habla de colecistectomía, es la extracción de la vesícula, ¿no? Sí. Porque, para que vamos despacito, o sea, el doctor está planteando que operar hoy por hoy una vesícula, la forma más correcta de hacerlo es lo que él se refiere con gold estándar. O sea, que es lo que se debería en medicina hacer. Él está planteando que es hacer una colecistectomía por videolaparoscopía. Y está diciendo que esa extracción de la vesícula por videolaparoscopía es una cirugía prácticamente ambulatoria. ¿Qué significa ambulatoria? Que el paciente se interna por la mañana y se va a su casa. Eso obviamente depende de la gravedad del cuadro. Sí, pero estamos hablando de una vesícula con cálculos y nada más. Bien, obviamente. ¿Y el caso de apéndice? El apéndice, exactamente lo mismo. O sea, si es una apendicitis que recién empieza, levemente flegmonosa, el paciente a las 24 horas más o menos está en la casa. Porque hay que hacer una terapia más antibiótica en general. Perfecto. ¿Y por qué no decís, por favor, para el público también, cuánto llevaba el postoperatorio de la cirugía convencional de vesícula? Sí, la cirugía convencional estaban internados por lo menos 2 o 3 días, y el problema es que el postoperatorio que hacían en la casa era en general acostado, porque tenían una incisión que se llama incisión de Kocher, que se hace subcostal, que era una incisión
relativamente... Conocida por mucha gente. Sí, conocida por mucha gente, que te desgarra la pared abdominal. Claro, y claro. que la pared abdominal desgarrada, o sea, no se repara. Yo quería que vos hicieras hincapié en eso, porque yo me acuerdo haber hecho postoperatorio de vesícula 5 días, 7 días. Sí, eso era normal. No, pero hoy en día no hay diferencia. ninguna discusión en ningún cirujano. Bien. Yo hablo permanentemente y todos los cirujanos esto no es algo que lo digo yo, Sí. lo dicen todos. Y en todas las residencias de cirugía los cirujanos generales hoy salen con, digamos, con experiencia de Es más, cirugía endoscópica. el problema hoy, Sí. y creo que va a ser el relato oficial de este año del Congreso Argentino de Cirugía, es entrenar a los cirujanos jóvenes en cirugía convencional. Bueno, Claro. que eso pasaba hace unos años en Estados Unidos, pero ahora está pasando acá. No tenemos, en la mayoría de los lugares no tenemos cómo entrenarlos en cirugía No, es un convencional. problema porque no siempre se puede usar la videolaparoscopía. En casos que no se puede usar, uno Que debe estar alguna entrenado. vez, hasta podés tener problemas técnicos, se te puede romper el equipo, se Claro. te puede cortar la luz, Claro. o sea, o podés estar en una situación en algún pueblo Sí. que no tenés el equipo de videolaparoscopía. Y no solo el problema es que no solo en la vesícula el problema es que no se están entrenando en ninguna cirugía convencional. Pero eso- Trauma, Perdón, vamos al primer corte porque hace un rato que nos están diciendo, Bueno. después, disculpad, dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. El fin de semana de tu radio tiene mucha más música para vos. Classic Weekend. Classic Weekend. En la 100. Hecho con nuestras mejores canciones. El fin de semana con más música de la radio. 99.9 La 100. En San Francisco, 89.1 es la 100. 100. El local más original de la ciudad presenta Colección Otoño-Invierno. Santorini Dilanot. Moda para hombres que saben lo que quieren. Santorini, lo único, lo original, lo nuevo de Siamo Fuori, Noent y Cara Cruz. 25 de mayo 2077. Santorini. Santorini Dilanot. Elegancia y estilo. El torneo oficial que organiza la Liga de Baby Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada. A las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. Con nuestras telas, todo es posible. Todo lo que quieras crear y puedas imaginar. Colección Otoño-Invierno 2016. La Reina. Esta semana te espero todos los días aquí a las 19. Temas culturales, educacionales y curiosidades. Para papá, Telebingo especial Día del Padre. Salen sí o sí 2 autos 0 kilómetros y 110.000 pesos en efectivo. Telebingo especial Día del Padre. Bingo Oro Ronda 3, 300.000 pesos a la bolilla 39. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, Teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Estas ofertas suenan bien. Smart TV Hisense de 48 pulgadas Full HD en 18 cuotas sin interés de 722 pesos con 17. Con la tarjeta de crédito de tu banco. Musimundo, parte de tu mundo.
Continuamos en el segundo bloque con el doctor Juan Pablo Pozzi. Estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva, o sea, aquellas operaciones que se pueden hacer sobre el abdomen sin necesidad de abrir el abdomen, ¿no? Y Juan Pablo nos estaba contando que un problema que se está planteando hoy acá en la Argentina es la formación de los cirujanos jóvenes en cirugías convencionales, o sea, cómo se hacía otra, porque se debe manejar la técnica de la cirugía previa por cualquier accidente que pueda haber. ¿Querías retomar el tema, Juan? Sí, no solo accidente, o sea, hay muchas posibilidades y muchas patologías que hay que solucionar convencionalmente. Y entonces el problema es que nadie quiere operarse convencionalmente. ¿Dónde mandás un gran volumen de cirujanos, de residentes a entrenarse? Yo me acuerdo que lo escuchaba eso en Estados Unidos y me acuerdo que me decían, no, los mandamos al Bronx, los mandamos a... Cuando yo estaba en el Instituto Aeronáutico me decían, los mandamos a entrenar en... Claro, los mandan a barrios carenciados, a hospitales carenciados, pero después los empezaron a mandar a Colombia en un momento, cuando estaba la guerra en Colombia, ¿te acordás de la guerra contra la FARC? Pero el problema es cómo entrenarlos, porque todo el mundo se quiere operar por la laparoscopía a su vez. Y entonces hoy se firmó la paz en después de 50 años. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la técnica esta de la cirugía mínimamente invasiva? No, la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva, que son técnicas a veces endoscópicas, no laparoscópicas nomás, no tienen complicaciones inherentes al método. ¿No? ¿Inherentes al método? No hay. Inherentes al método. Antes se decía que no era conveniente operar las embarazadas por el gas, pero hoy en día se indica, por ejemplo, la apendicectomía en embarazadas se indica por la laparoscopía. ¿Qué quiere decir con el gas? No, que nosotros para operar inflamos el abdomen para crearnos un espacio virtual. Entonces una vez que inflo el abdomen, coloco la cámara y yo tengo una caja donde puedo ver... el doctor ha traído un video, ¿querés que lo veamos? Sí, ese video es de una apendicectomía laparoscópica, es esquema, un esquema es. Bien, Juan, y en general también esto para la audiencia, una cosa es cuando se operaba en forma convencional y uno veía el campo quirúrgico en vivo y en directo, digamos, de un tamaño que era el tamaño real. ¿Cómo es el campo quirúrgico de la cirugía laparoscópica? No, nosotros... ¿Cómo lo ven? Nosotros no miramos al paciente, miramos una pantalla y nos manejamos mirando una pantalla. Bien, pero ¿en cuánto se, digamos, aumenta el campo quirúrgico? Depende del equipo que esté usando, pero en general... desde 2, 4 y en algunos casos para trabajar en colegios y demás hay sistema de más aumento. Bien, ¿qué será? Yo te digo como médico... No, vemos mucho, si la pregunta la entiendo, vemos muchísimo mejor que operando convencionalmente. Convencionalmente, uno ve la realidad. Los dos han ayudado en cirugía y ven desde arriba y tratan de ver allá abajo. Acá estoy viendo desde abajo, desde adentro, y aumentó de tamaño a una pantalla de televisión, a un monitor grande. Yo puedo operar si quiero sentado, tranquilo mirando la pantalla. Eso es lo que quería llegarte a decir, porque mi duda como médico, cuando empezó esto, inclusive yo la primera cirugía laparoscópica que vi fue con tu papá, y mi duda era cómo hacen ver. Y no, se veía mucho mejor. Sí. Es decir, digamos, la ignorancia mía de médico. Entonces, esto un poco para que la gente también, digamos, entienda que el campo quirúrgico con esta cirugía laparoscópica es muy, muy vasto y el cirujano realmente tiene mayor capacidad, digamos, que como cuando uno miraba... No problema de iluminación, vos recordarás que antes había que iluminar adentro. Acá vos ves con una claridad una pantalla de televisión. Y yo lo único que hice como médico cirujano alguna vez haber tenido un separador. Había que separar, ¿te acordás la fuerza para desgarrar los músculos y tenerle la... Y por ahí me retaban porque no separaba lo suficiente. La primera laparoscopia acá en la ciudad la hizo, ya que lo mencionaste, la hizo Fernando Linares, que es un cirujano que conoce absolutamente todas las técnicas, hasta con nombre, que fue discípulo de Garris de Buenos Aires, que era discípulo de Finoquieto. Orlando Vitale,
y mi padre. Ellos tres hicieron las primeras, creo que en el 90 y pico, muy poquito, 93 fue la primera, creo, acá en la ciudad. Ajá. ¿Y la primera en el mundo cuándo fue? En el 87, Philippe Muret. Sí, muy poquito después, ya el 90 mira. se estaban entrenando. Y en la Argentina también por esos años. Sí, por esos años. Sí. Por esos años. O sea que es una técnica bastante reciente, ¿no? Sí, reciente, pero se expandió en una forma... Claro. ¿Cuáles son hoy las indicaciones, algo que vos llamás el colestante, cuáles son dentro de la cirugía, las cirugías que deben en primera instancia tratar de operarse por video laparoscopía? Mira, un caso que es muy común y que viene a la guardia es la fosa ilíaca dudosa. O sea, viene el paciente con dolor en las fosas ilíacas, tanto un poquito a la gente. Fosa ilíaca es la parte inferior del abdomen, de la panza. Y el médico de guardia duda si tiene una apendicitis o si es en una mujer un quiste de ovario roto, un embarazo ectópico o una diverticulitis si es de mayor edad. Entonces empiezan todas las dudas y en las dudas diagnósticas y se espera. Bueno, esa es una indicación excelente para hacer una laparoscopía. Pues vos con una cámara por el ombligo hacés el diagnóstico y ahí si ves un quiste ovario roto lo solucionás por endoscopía. Hoy se toca con algunos de los sistemas tipo láser que hay, que son ligayur, armónico, cualquiera de esos. Se extrae el quiste ovario, un embarazo ectópico lo mismo, si hay una apendicitis lo ves, lo solucionás, una diverticulitis la vas, drenás y en el futuro se hará o no la resección del intestino. O sea, te quiero decir que se eliminan las dudas y a su vez puede hacer un tratamiento aparte del diagnóstico, ¿no? Por una incisión del tamaño de una lapicera Vic. Bien. Realmente muy interesante. Y vos hacías referencia porque me ocurre a mí con todo el espectro diagnóstico o terapéutico que mencionaste y realmente no hay complicaciones. Las complicaciones son las que vos podés tener en la cirugía convencional. Claro. Yo te diría que menos, pero vos sabés que en una cirugía convencional tenés una infección, una peritonitis, pasemos a un caso específico, peritonitis apendicular. Eso te iba a preguntar, ¿qué haces en una peritonitis? Primero explicarnos qué es una peritonitis. La peritonitis es cuando el apéndice ya, la gente, como ya dicen la gente habitualmente en la calle, se reventó. Se reventó, hace una infección, pus, puede ser previa a que se perfore, también te puede hacer una peritonitis por infección, ¿no? O se reventó, y entonces es pus o incluso pus y materia fecal puedes tener en el abdomen. Si una peritonitis, si una apéndice perforada, puede hacer una peritonitis fecal, que son casos de una gravedad y una mortalidad. La peritonitis fecal, cuando es masiva, tiene una mortalidad del 90%. La peritonitis secundaria a la ruptura intestinal, ya es la base. Bueno, las complicaciones en ese caso están en las dos, porque vos tenés complicaciones sépticas y demás que no las tenés en los dos casos. ¿Cuál es la ventaja? Que antes, en las peritonitis generalizadas, nosotros hacíamos una incisión o un tajo, para que la gente entienda, lavábamos, sacábamos todo lo que veíamos, veíamos todo, pues estaba todo bloqueado, y a veces, en muchos casos, lo dejábamos abierto. Aunque parezca increíble, lo dejábamos abierto y lo lavábamos todos los días. Poníamos mallas, a veces en el hospital de urgencia, cuando teníamos abdomen peritonitis así, poníamos mallas de poliuretano, de las de los aires acondicionados, de la misma malla, nada más que esterilizada, y todos los días los relavábamos al paciente. Bueno, la evolución de esos pacientes en general era mala, por no decir malísima. Hoy se indica en la peritonitis apendicular, incluso los grandes profesores de cirugía laparoscópica de la ciudad, como Mariano Jiménez, que en breve va a estar acá en el programa, creo, indican operar la peritonitis apendicular por video. No se discute más, la Sociedad Argentina de Cirugía no lo discute más, y las reoperaciones, o sea, se hacen por los mismos incisiones, por los mismos trócares. ¿Qué se hace? Se saca el apéndice infectado, se lava con suero, se lava, hasta que se ve el agua adentro, tiene que estar transparente. Se deja o no drenaje en distintas escuelas. Ricardo Torres de Corrientes, que es uno de los centros más grandes de entrenamiento, dice que no hay que dejar drenaje.
y a los días, según la evolución del paciente, se lava de nuevo, sin hacer ningún tipo de corte. Evitás con eso también la infección de la pared, la ruptura de la pared, porque es ruptura en este caso, o sea, imagínate que si la infección que se hace se transmite toda la pared cuando decía. Claro. Y se lava las veces que sea necesario, pero siempre se reopera por video. Esto es lo que publicó la Sociedad Argentina de Cirugía y lo que indica, por ejemplo, Mariano Jiménez. En eso no se discute más. En apéndice y en vesícula no se discute más. Lo mismo que decís de apendicitis perforada a una colecistitis también. Sí, que la colecistitis, en todos los casos, incluso colecistitis perforada, filtrante, se operan por video. Sí. Y mencionaste también la diverticulitis. Claro, la diverticulitis, hacer el diagnóstico, lo podés... Explícanos un poco qué es la diverticulitis. La diverticulitis, para que la gente lo entienda, es cuando si uno ve una cámara de bicicleta y le pone mucha presión, se van a hacer globitos en la cámara. El intestino, cuando tiene mucha presión por distintas fallas, pueden ser fallas genéticas y demás, hace globitos. Esos globitos se pueden perforar, inflamar, sangrar, hay varias, o generan un tumor, pero es un tumor benigno, no es un tumor cancerígeno. Se llama esclerolipoma diverticular, claro, una masa que obstruye el intestino. Entonces hay que dar una solución. La solución se puede hacer por videolaparoscopía, se secciona el segmento afectado, cuando lo seccionamos se secciona y cierra con 2 suturas mecánicas. Por vía rectal ponemos otra sutura, una disparadora que une los 2 extremos con un solo disparo. Eso se puede hacer por la laparoscopía, no es una cirugía complicada por la laparoscopía. ¿Cuándo se debe operar una diverticulitis? Bueno, la diverticulitis se opera, o sea, la enfermedad diverticular se opera cuando da complicaciones ya graves al paciente. Una de ellas, por ejemplo, es el esclerolipoma diverticular, la perforación diverticular. O sea, las complicaciones más comunes son Perdón, es decir, la indicación es precisamente cuando hay una complicación de diverticular. Claro, la enfermedad diverticular no se opera, se la trata médicamente. Bien. Cuando hay complicaciones, sobre todo estas complicaciones graves, que es importante porque la gente tiene alguna dificultad en entender, me tengo que hacer operar de los divertículos por ahí. Hay gente que vive con divertículos años, con tratamiento sintomático, médico y dietético. Clínica, tratamiento médico, clínico. A veces hacen complicaciones graves y bueno, en ese caso hay que hacer una resección del segmento afectado. Entonces, eso quisiera que quede claro, es decir, que la diverticulitis es una enfermedad de tratamiento médico, salvo que tenga alguna complicación. Claro. Que sea la rotura, perforación. Y la forma de prevención es una dieta rica en fibras en general. Ajá. ¿Y por qué? Porque disminuís la fuerza que hace el intestino para, la presión, pero está asociada también a situaciones genéticas, ¿viste? No es nada más que... Tiene mucho que ver el factor psicosomático también, no solo del colon irritable, colon espasmódico, y se da mucho en mujeres y mujeres constipadas. Sí, obvio. La aparición de divertículos y con los años, obviamente, con la edad. Bien. Bueno, acá aparece nuestro camarógrafo para variar a pedirnos un corte. Nuestro sensor. No hay señal de tijera. Tenemos que ir a un corte, así que bueno, vamos a un corte y ya volvemos. El fin de semana de tu radio tiene mucha más música para vos. Classic Weekend. Classic Weekend. En la 100. Hecho con nuestras mejores canciones. El fin de semana con más música de la radio. 99.9 Voz. La 100. En San Francisco, 89.1 es la 100. 100. El local más original de la ciudad presenta Colección Otoño-Invierno. Santorini Dilanot. Moda para hombres que saben lo que quieren. Santorini, lo único, lo original, lo nuevo de Siamo Fuori, Noent y Cara Cruz. 25 de mayo 2077. Santorini Dilanot. Elegancia y estilo.
El torneo oficial que organiza la Liga de Baby Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada a las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. Bueno, le entregamos rápido el corte y nos lo devolvió rápido, así muy bien. Bueno, tenemos un video que ha traído Juan Pablo para ejemplificar un poco de lo que estuvimos hablando, así que si es posible. Sospecha la existencia de un audio. Bueno, acá es, ahí se puede ver la cavidad abdominal, se ve en la última, se ve el apéndice, ahí está mostrando justamente el apéndice. Eso es un apéndice normal y ahí se está inflamando el apéndice, ¿ven? Eso es una apendicitis. Ahí se muestra cómo se va inflamando el apéndice. ¿Por qué no aclaras decir lo que está? Amarillo se ve todo eso es el intestino grueso, Perfecto. lo grueso que se ve, y lo delgado es el intestino delgado, justamente está en medio. Lo azul. La cavidad abdominal es una caja realmente bordeada. El marco lo hace el intestino grueso y en el medio está el intestino delgado. Ahí se ve, ahí se pone esa punción, hoy nosotros llamamos trócare, ahí ponemos la cámara por el ombligo. En las otras dos punciones ponemos dos pinzas. En una de las pinzas está el sistema de láser, que yo uso LigaSure, pero depende de del cirujano. Otro cirujano prefiere otras marcas o otros sistemas. ¿Qué es LigaSure? LigaSure es como un sistema de láser. No es láser en realidad. Hay de sonido y demás, que secciona y coagula a la vez. Ese es ¿cómo se ve el apéndice? Ese como se ve un apéndice inflamado, ¿no? Ahí se le ponen 2 clips de titanio en la base. Los clips esos no se oxidan, son totalmente inertes, porque se usa titanio. Ahí de adentro se afuera como se saca. Eso es lo que les expliqué antes, cómo se lava. Se lava con agua, nada más. Nada en especial. Es algo muy sencillo. Algunos indican un volumen determinado de agua. Ricardo Torres indica 3.000 centímetros cúbicos o hasta que salga claro. Yo creo que hasta que salga claro y es suficiente. Esto es una cirugía que se realiza diariamente en todo el país. Lo único que queda es eso. En el ombligo es un puntito y un puntito en cada lugar donde se pusieron las 2 pinzas y nada más. Juan Pablo, una pregunta como clínico. Ahora que se dispone de más métodos de diagnóstico de imágenes, como por ejemplo la ecografía, sí. Los diagnósticos de apendicitis agudas se hacen más precozmente que en otras épocas y se ven menos complicaciones, o a pesar de, siempre se dice, y yo soy uno de los sostenedores, que en abdomen agudo la clínica es soberana. En apendicitis absolutamente soberana. Hemos visto peritonitis, apendicitis con leucocitosis normal, claro, por ejemplo. Bien. Y ecografía que no se ve porque está tapado por aire o por intestino. O sea, en apendicitis la clínica es soberana, sí, como vos dijiste, absolutamente soberana. ¿No necesitas de una ecografía para intervenir en una apendicitis? No. Pero se hace, en general se hace. Ajá. De todas maneras, la pregunta que vos me dijiste, ojalá fuera así, como vos decís, pero ¿sabés por qué no? Porque en todos los kioscos
en todos lados se vende buscapina y muy importante se venden analgésicos. Claro. Entonces el paciente viene a veces sin dolor, antiagregado porque tomó cantidad de aspirina más buscaspina y demás, y con una peritonitis. Claro. Muchos pacientes, muchísimos, vemos con apendicitis avanzada. Bueno, creo que esto es un mensaje muy importante a los televidentes, que es lo que decíamos nosotros, es decir, cuando a usted le duele el vientre, la panza, como se dice habitualmente, no se automedique, ni con antiespasmódicos, ni con analgésicos, ya sea aspirina, novalgina, paracetamol, lo que sea, sino que consulte con su médico, porque realmente enmascara un cuadro de lo que pudiera ser un abdomen agudo con todas las consecuencias que podría ocasionar una complicación apendicular, que si realmente el médico la diagnostica precozmente y la clínica por suerte sigue siendo soberana, así que este diagnóstico se puede hacer en cualquier modesto pueblito y en cualquier modesto hospital y sanatorio de nuestra provincia y de nuestro país. Entonces, por favor, no se automedique, y cuando le duele el abdomen o la panza o el vientre, realmente por favor vaya a un servicio médico, a su médico de cabecera, a una clínica o al hospital. Creo que este es un mensaje muy importante, y muchas gracias por hacerlo recordar y por dar ese ejemplo tan frecuente de los kioscos que venden buscapina. Sí, lamentablemente avanzó la tecnología, pero... Claro, los kioscos y las farmacias en todos también, lados ¿no? se vende, o sea, de venta libre Sí. los analgésicos. Venta libre, exactamente. Eso es muy importante, porque fíjate vemos casos avanzados de no solo apéndice, de vesícula. Claro, fíjate vos que realmente uno que aumenta la tecnología y toda esa historia, pero estamos con el pescado sin vender, igual, sí. ¿no? Como diciendo, no hacemos un diagnóstico precoz, porque realmente, salvo en algún caso muy raro donde una apendicitis, como dicen los franceses, d'emblée, de entrada, sea muy súper aguda, o hay una perforación, siempre da una sintomatología clínica previa, ¿no es cierto? Sí. Es decir, no quedarse con los dolores de panza que ya me va a pasar, que es un cólico, hacerle culpa a lo que comió el día anterior. Así que, por favor, todo dolor de vientre, consulte con su médico. Esto no es para asustar, sino es para advertir. No, ¿cierto? pero es una apendicitis que puede irse a la tarde a la casa, termina internada a veces un mes y puede evolucionar mal, pésimamente mal, ¿no? Realmente es increíble cómo te escucho decir una apendicitis que se va a la casa, a la tarde a su casa, como progresado, ¿no? Realmente es muy... Pero cuando es avanzada tiene una evolución mala, por más que lo operes por video, tiene evolución mala. En los libros de cirugía que uno sabía leer y estudiar cuando estaba haciendo las primeras armas en las medicinas, los grandes profesores decían que era preferible sacar un apéndice, ¿no es cierto? O 99 apéndices, digamos, sin una indicación muy precisa, que dejar una que realmente pueda dar complicación, porque es dramático, puede ser mortal, ¿no? Así que, y si la clínica realmente es soberana, nosotros sabemos tener el dolor, y vos corregime que sos el que tenés experiencia en esto, el dolor no siempre está localizado acá en la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha sí, es que es a donde está en la imagen, donde está el ciego y el apéndice, ¿no es cierto? Sino que a veces suele empezar siendo... empieza en general en la boca del estómago, ¿no es cierto? Y después solo el paciente, mira, el paciente que tiene apendicitis, lo ves cuando entra al consultorio, vos sabés que tiene apendicitis. ¿Por qué? El que no enmascaró el cuadro con buscapina, porque solo se entra con las manos en la panza agarrándose y doblado. Y no quiere saltar cuando camina, hace un pasito, se ve que le duele el peritoneo, entonces camina muy despacito y doblado hacia el lado que le duele. Con las dos manos se va tocando solo. Es patognomónico, muy fácil hacer. Y nosotros tenemos la famosa maniobra de Bloomberg, esa que apenas le toca. Que te quieren matar cuando se la haces. Claro, pero esa realmente bueno, pero eso es el diagnóstico. Por eso es clínico, sigue siendo. El diagnóstico de apéndice, como decís vos. Sí, la disociación de la temperatura axilorectal y a veces la leucocitosis, el aumento del glóbulo blanco. Sí, te iba a preguntar, Juan, que nos cuentes un poco cuál es esa secuencia, esa secuencia de síntomas que va presentando la apendicitis, la cronología de los síntomas. Mira,
casi el 100% de la gente te va a decir, y después de comer algo pesado empezó con dolor en la boca del estómago, te dicen. Sí, sí. Ellos mismos te dicen. Y después tenía ganas de vomitar, perdió el apetito y se empezó a doblar y le duele acá en la panza, acá abajo le duele. No puede, cuando camina le duele la panza y se doblan. Es algo muy, muy clásico. Obviamente a veces hacen fiebre, tienen náuseas, a veces vómitos, pero lo común es que es un dolor que empieza en la boca del estómago. ¿Y en cuánto tiempo pasa eso más o menos? Mira, depende, en general son unas 3 o 4 horas, pero depende, a veces rápidamente, a veces demora un poquito más, unas 6 horas. Y es raro, Juan, la diarrea, ¿no? Es raro, Es rarísimo. raro la diarrea. Te dicen, no hay apendicitis con diarrea. Bueno, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque las la hay, peritonitis muchas veces irrita y te da diarrea. Pero los chicos jóvenes les enseñan, a veces recién recibidos, le dicen, no, apéndice, por las preguntas de examen, ¿viste? El múltiple choice dice apéndice con diarrea no hay. Sí hay, y a veces son apendicitis graves con peritonitis. En medicina como en el amor, nunca digas nunca ni siempre. No. Qué filosófico. Estoy aprendiendo un montón, Juan, de cirugía. Yo una vez tuve un examen que pregunta, dice, ¿cuándo no hay que hacer colecistografía? O sea, pintar la vía biliar en una colecistectomía laparoscópica. Y cuando decía la pregunta de examen era cuando hay un cálculo enclavado, porque no deja. Bueno, yo en un paciente veo el cálculo enclavado, digo, yo le voy a hacer una colange, porque veo dilatar la vía biliar, y tenía cálculo en el colegio. O sea que lo que decís vos, el examen es una cosa, pero la realidad después es otra, ¿no? O sea, habían migrado cálculos o se habían formado de nuevo en el colegio, porque tenía cálculo en el colegio. No hay enfermedades, hay enfermos. Claro. No es matemático, ¿viste? Otra de las cosas. Sí, Juan, se me ocurría, ¿no? A lo mejor no es tu especialidad, pero en la clínica quirúrgica urológica, ¿también tiene algo que ver que hacer la videolaparoscopía o no? En cirugía urológica se hace casi todo. Todo. En la laparoscopía, incluso a la ciudad viene a operar un tipo que yo lo vi operar, uno de los cirujanos urológicos más brillantes de Sudamérica, un personaje también, ¿no? Que es Santinelli, que opera todo, te hace una nefrectomía rapidísimo y todo que como vos decís todo, yo te puedo sobre todo toda la patología ejemplo, renal te la hace y ureteral por la laparoscopía, pero renal te hace una nefrectomía oncológica, es la extracción del riñón. Cuando tiene un tumor hay que sacarlo a veces. Y yo puedo hacer una sí, lo hace la riñón por sí, laparoscopia. Sí, lo hace todo laparoscópico. Hemos invitado acá al programa a urólogos de San Francisco, y realmente en donde la cirugía laparoscópica de la panteurología es muy frecuente, ¿no? Sí. En urología igual que en cirugía general, en cirugía digamos digestiva, y en la patología ginecológica también es exactamente igual, ¿no? La cirugía ginecológica prácticamente el 90% se hace por laparoscopía. Yo me acuerdo que uno de los primeros que hizo cirugía laparoscópica acá en San Francisco fue el doctor Millas. Claro. En el Sanatorio San Justo, yo me acuerdo hace muchísimos años. No sé si no era en la década del fines del 70, principios del 80. Y va a llegar un momento donde te voy a preguntar, ¿qué se opera por cirugía convencional? Va a llegar, no me gusta decirlo, pero yo creo que va a llegar un momento que no va a quedar nada. No va a quedar nada en cirugía convencional. Para colmo, o sea, lo que estamos viendo es que esto está avanzando rapidísimo. Ya se está operando por sistemas endoluminales, endoscópicos, y cada vez más chicos, y con consolas, o sea... y con robots. Y a distancia se opera perfectamente, ¿sí? La laparoscopía sobre todo. Ajá. Explicaros de qué estamos hablando. Estamos hablando que un cirujano de muchísima experiencia está en un centro con la pantalla viendo al paciente, con el paciente hay otros cirujanos que le colocan las tubitos estos que nosotros llamamos trócares. Ubicarlos geográficamente para que se comprenda bien. Un cirujano en Buenos Aires, el paciente acá. El paciente acá, perfecto. Acá se le coloca el Da Vinci, que es uno de los nombres de robot, hay otros. Se le coloca el Da Vinci, que son con los tubitos esos,
están los cirujanos, el anestesista acá, pero el cirujano que está operando opera sentadito con un juego electrónico para explicarlo en Buenos Aires. El joystick. Eso empezó, vos viste cómo se maneja Estados Unidos, en la Fuerza Armada de Estados Unidos, para cuidar al cirujano, que les costó tanto entrenarlo, lo tenían en el portaaviones y los residentes estaban en el campo de batalla. Entonces el herido lo tenían ahí, pero no le podían matar nunca al cirujano jefe, que era el que costaba mucho. Y entonces él operaba desde el portaaviones al herido que estaba en el campo de batalla. Empieza así la historia. Y después, como pasa en todo, pasa a la medicina civil. Ajá. Escribí mucho sobre medicina de guerra, Juan. Sí, yo me formé en un hospital militar, en el hospital aeronáutico, pero si vos ves los avances que hubo en cirugía en las últimas guerras, es impresionante. O sea, como que la guerra condicionó el avance de la cirugía. Y nosotros estamos, o sea, la cirugía de trauma, hay 10 avances increíbles en eso, es otro tema, ya que lo tenemos que hablar en otra oportunidad, pero los coagulantes, que ahora los usamos a cada rato, los coagulantes... ¿Qué es coagulante? Lo habías nombrado en un programa anterior. Si algo sangra, le colocamos una sustancia que en el acto nos deja de sangrar un vaso. Esto lo uso en la laparoscopía también. O vasos grandes, el tamaño de una arteria renal. ¿Y qué vas a decir con respecto a la guerra? ¿Los coagulantes empezaron a usar ahí? Claro, se diseñaron nada más que para eso. Empezaron ahí. ¿Y qué otro ejemplo tenés para contarnos de eso? Sí, es otro, ¿no? Esto sale en la laparoscopía, pero hay 10, los últimos 10 avances grandes que hubo. Fueron los coagulantes, que son zeolita, que es arenisca volcánica, es Gemcom, que es incluso a mí me llamaron los de Gemcom, los importadores de Gemcom, para hablar de este tema. Gemcom es el polisacárido que cubre los cangrejos, es terriblemente coagulante, o sea, en secciones de arterias grandes. ¿A qué le llamas arteria grande? Y una femoral. O sea, la arteria del muslo. Claro, hay un síndrome. ¿Pero grande cuánto tiene de diámetro? Porque hay que explicarle todo. Yo te entiendo, pero. El diámetro es de 1 centímetro, pero el chorro de sangre, o sea, es desagradable explicarlo y demás. De una arteria, si se secciona una arteria femoral, llega hasta el techo. Hay un síndrome de cirugía militar que se llama síndrome de la caída del halcón negro. La mayoría vio la película Caída del halcón negro, cuando le pegan el tiro en la femoral al soldado. Y la sangre llegaba hasta el techo y se les muere un soldado de mucho valor para el económico. El americano se maneja mucho por el valor económico. Y ahí deciden cómo lo podemos parar este sangrado. Cuando se te retrae la femoral y le ponen el Quick Club, Gemcom, y hay otros más, ¿no? Hoy cada soldado lleva su parchecito de Quick Club en el uniforme. Pero es algo que cualquiera lo puede tener en su casa y te salva una vida. ¿Se acuerdan del accidente con la nietita de Alfonsín, que se seccionó con un vidrio en un colegio? Sí. Eso, teniendo cualquiera un parche de Quick Club, para en el acto el sangrado. O sea, es increíble. Yo lo he usado en traumas muy grandes. ¿Qué costo tiene? No, es muy barato. Ponerle el parche debe costar unos $10. Ah, perfecto. Bueno, eso es importante. Hay otros para usar intracavitarios. Yo tuve una nenita de 16 años que chocó con una moto. Muy probable me ve porque le gusta mucho este programa, y estalló el hígado y no lo podía parar el sangrado, y le puse ese coagulante y es increíble, en el acto paró. Después tuvimos otro hombre que lo pateó un caballo, que también estalló, y estaba operando a mi papá en ese momento, y yo veía que tenía problemas, y digo, papá, probá esto, y me miró con desconfianza. ¿Qué es esto? Y le digo, probá, que es algo que me dejaron unos médicos americanos. Yo tengo mucho contacto con médicos de Estados Unidos, sobre todo médicos militares, pues me quedaron las amistades, ¿viste?, de esa época, y no podía creer, reparó en el acto, el hígado quedó, o sea, muy fácil de reparar porque no te sangra más, nada te sangra, y no te causa problemas. Acá, por ejemplo, una pregunta a nivel hospitalario, acá en el hospital J.B. Turraspe, ¿dispone de esa...? Mirá, no sé, pero es fácil de disponer, es fácil de conseguir. No, es una cuestión económica. Sí. Perfecto, pero con $10 es una cosa bien accesible. No sé si está entrando ahora al país, viste, con la importación y demás, pero se puede entrar pequeñas cantidades para situaciones de emergencia, sí, eso no hay problema. Son cosas muy simples, no son drogas, son polisacáridos o arena. Vos que vas al hospital a averiguar a ver qué... ¿Sabes cómo se descubre el
Cuiclot, un ingeniero de la NASA se corta y se le cae arena volcánica, ceolita, y ve y dice, me dejó de sangrar. Fue y lo patentó. Claro. Como son los norteamericanos. ¿Sí? Cuiclot es el nombre... Cuiclot es el nombre comercial de uno, hay varios, Gemcom es otro, claro, y hay otros. pero son todas arenas volcánicas. Sí. No, otro es, el Gemcom es polisacárido, es lo que cubre los cangrejos, los camarones. Perfecto. Juan, vamos a tener que terminar el programa, está muy interesante. Antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes e invites a la gente a escucharnos qué día y quién va a venir. El 21 de junio el programa de julio va a venir Mariano Jiménez, que es una de las autoridades máximas mundiales en cirugía mínima invasiva. Él se dedica a través de su fundación DAISIM a la docencia y a distribuir la cirugía mínima invasiva entre los cirujanos. O sea, él quiere difundir esto, promoverla y difundirla. Tiene un sistema también de aprendizaje, que hay cursos totalmente gratuitos para cirujanos por internet, de e-learning. O sea, uno se pone en internet, ellos y los profesores del mundo están hablando ahí, así vos les podés hacer preguntas en directo y es absolutamente gratuito. Pero para nosotros, para todos los cirujanos de acá, es algo increíble, y que venga a darnos una mano es increíble. Acá hay chicos, prácticamente todos los chicos jóvenes que han venido, como Andrés González, Leonardo del Río, Marcelo Pagani, todos están haciendo la laparoscopía y están muy interesados en esto. Va a venir el día 21 de julio y lo vamos a tener acá en el programa. Sí. Bueno, lo vamos a traer. Espero que sea interesante. Bueno, vamos a terminar con más interesante que yo va a ser, pues tiene mucha más Vamos a ver si lo logra. Bueno, damos por terminado nuestro programa, nos estamos viendo el jueves que viene. Chao, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.